La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Le hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Continuamos estudiando un poco lo que es la sabiduría y el poder de Dios. Es necesario saber que Dios lo conoce todo, que todo esto está planificado por Él y que lo planificó desde antes de la fundación del mundo. Cuando nosotros leímos el día martes Efesios capítulo 1, versículo 4, entonces nos damos cuenta que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo y preparó todo desde antes de la fundación del mundo. Y Él sabe qué vamos a hacer, qué vamos a decir, Él sabe lo que va a pasar en esta tierra y a Él no lo sorprendemos, a Él nada lo sorprende, a Dios nada lo sorprende. Él sabe lo que vamos a decir dentro de un año, si es que estamos aquí en esta tierra todavía, lo que vamos a pensar, ya Él lo conoce todo, Él sabe lo que va a pasar en la tierra. De hecho, precisamente, Él tiene todo planificado para que las cosas sucedan tal como son. Si nosotros entendemos eso, entonces no nos vamos a afligir, no nos vamos a angustiar, no nos vamos a desesperar, no vamos a estar creyéndole a todo lo que se dice por ahí, esas informaciones terroríficas que a veces llegan a nuestro WhatsApp. No le vamos a hacer caso a eso, le vamos a hacer caso a un Dios que es todopoderoso. Vamos a hablar un poquito del poder de Dios. Hemos hablado de su sabiduría, de cómo Él tiene el control de todas las cosas, porque Él es poderoso. Vamos a ver cómo alguien no tiene la fuerza para defenderse. En este caso, escúcheme, en este caso no hay persona que tenga la fuerza para defenderse. Y es tan lindo saber eso, es tan hermoso saber que aquellos que se vanagloriaron, que durante mucho tiempo vivieron como por encima de todo lo demás, que siempre menospreciaron a Dios, que siempre dijeron, eso son bobadas, la religión es el opio del pueblo, eso Dios se lo inventaron los pobres para tener de qué agarrarse, mi Dios es el dinero, mi Dios es el poder. Qué tremendo es verlos el día de hoy, que se enfrenten a que no hay dinero. No hay dinero que los pueda guardar de una cosa de estas como la que está sucediendo. No hay título que los pueda guardar de una cosa como las que le está sucediendo. Entonces, todos nosotros estamos allí como que si Dios no nos guarda, aquí no pasa nada. Si Dios no nos guarda, aquí, ¿qué va a pasar con nosotros? Por eso es que es importante que el cristiano no pierda su fe. Porque al perder su fe, entonces entraría en el plano de un hombre natural. ¿Qué irá a pasar mañana? ¿Será que tose? Por ahí respiró un poquito de aire frío y le picó la garganta. ¿Será? De pronto, en estos días que empezaron las lluvias aquí en el llano, entonces se levanta pues las gripas y entonces la gente dice, ¿será? Tengo dolor en la garganta, me dio fiebre. Es importante para el cristiano saber que cuando nosotros no somos fuertes, cuando nosotros no sabemos qué hacer frente a un enemigo, podemos confiar en Dios. Podemos confiar en que Dios va delante de nosotros. La Biblia lo dice. Él va delante de nosotros como poderoso gigante, defendiéndonos. Cuando tú no tienes fuerzas, entonces Dios con su fuerza nos levanta y nos saca adelante. Cuando tú no sabes qué hacer, pero te confías en Dios, Dios que sí sabe qué hacer, te saca en victoria. Bueno, es importante saber que no necesitamos absolutamente nada más sino la fe y la obediencia en Cristo Jesús. La fe y la obediencia que Dios nos manda a tener con las autoridades.
Estamos convencidos de que en cualquier momento, en cualquier situación, si Dios le toca meter su mano directamente para defendernos, Él lo va a hacer. Y como me gusta llevarlo a ejemplos, los ejemplos de la palabra, podemos recordar a segundo libro de las Crónicas, el segundo libro, el capítulo número 20. Y leemos desde el versículo número 1. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 20, versículo número 1. Josafat es uno de los reyes que agradó a Dios. Tuvo algunas situaciones, pero él agradó a Dios. Entonces leamos cuál era la situación que tenía Josafat en ese momento. Dice el versículo 1: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud. Escúcheme, Judá era pequeño. Contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y he aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadí. Entonces Josafat tuvo temor, como puede tener alguno de nosotros, algún cristiano. Ver eso que cada día crece y crece y crece y se vuelve un monstruo, que en Estados Unidos una potencia de esas, y que ya tienen planificado que los muertos pueden llegar a 100,000. Sí, Dios mío, una potencia de esas, y que tengan que ver con impotencia, como una enfermedad acaba con el pueblo. Entonces puede ser que alguno de nosotros como cristianos esté viendo que la amenaza crece, que nos va rodeando. No sé dónde te encuentres tú, pero si te encuentras en alguno de los estados o de las ciudades de los Estados Unidos, o si te encuentras en España, o estás en Italia, o en algún lugar donde esto como que te rodea, estás en tu casa, pero tú dices, aquí alrededor se han dado, llegan ambulancias, bueno, está esto tremendo. Tal vez es algo parecido a lo que le pasó a Josafat. Josafat se sintió rodeado, se sintió perdido, se sintió en unas condiciones de desventaja contra sus enemigos, porque era una multitud. Podíamos poner un promedio de que eran más o menos así, un promedio, 50 hombres de los enemigos por cada uno de los de Judá. Así los aventajaban. Cada guerrero de Judá era el equivalente a 50 hombres del otro ejército. Hay quienes dicen que eran más. Pero lo que está diciendo la Biblia es que Josafat tuvo temor. Versículo 3. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Y dijo Jehová Dios, y dijo, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos? Escuche que este hombre no leía la Biblia. No. Él no tenía el conocimiento que nosotros tenemos. No tenía el Espíritu Santo, que nos da testimonio de que Dios es un Dios poderoso. Pero mire lo que él dice. Mire lo que él asegura. Versículo 6. Y dijo, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Mire la seguridad, la certeza de este hombre.
Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí, ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Mire que esta puede ser la situación de algún creyente. Señor, esto es demasiado grande, yo no sé qué hacer. Temo que mis hijos sean contaminados por este virus. Temo que mi mamá, que ya tiene edad, temo que mi papá, que ya es un hombre mayor, temo que mis hermanos puedan llegar a ser afectados por esto, Señor. Es una fuerza muy poderosa y viene arrollándolo todo. ¿No tienes tú la fuerza para destruir eso, para no permitir que se acerque a mi vida? ¿Cuál es la respuesta? Sí, Señor, tú tienes la fuerza. La fuerza es el poder. Tú tienes el poder para detener, para apartar de mí cualquier cosa que me atemorice. Cualquier cosa que venga a causarme miedo, que venga a intimidarme. En ese tiempo era ejércitos, soldados que venían a cortarle la cabeza a la gente. Ahora el enemigo no es una persona, no es presencial, no. Ahora ya es una cosa que ni se ve, que solamente con los microscopios esos se puede llegar a ver. Pero nosotros tenemos un Dios poderoso que así como salvó a Israel tantas veces de esos enemigos que venían representados en personas, Él es el mismo hoy. Es el mismo para defenderte a ti, para sacarte de cualquier problema, para librarte de cualquier amenaza del diablo o del que sea. Él quiere que nosotros tengamos confianza, pero no confianza en una medicina que alguien dijo, uy, sí, se mejoraron, y ahí mismo corre todo el mundo a vaciar las farmacias y a tomar cosas automedicadas. No es eso, no es eso. Él y nada más, Él, Dios, se encargará de guardarte a ti y a toda tu casa, así como lo hizo con este reino pequeño. Dice, oh Dios nuestro, el versículo 12, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. La misma situación de hoy. Hoy las familias están con sus ancianos, con sus mayores, con sus niños, con sus mujeres, con sus bebés. Y no saben qué hacer. Están como indefensos ante una cosa de esas. Y entonces llegan mensajes desgarradores. Sálvese quien pueda. Hagan esto, hagan lo otro. Otros dicen Dios dijo. Dios mandó a decir que vienen días de oscuridad, que se aprovisionen, que no sé qué. Lo que diga la Biblia. Versículo 14. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo, oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, no temáis delante de esto tan agresivo, no temáis, porque no es vuestra la guerra sino de Dios. Esto es de Dios, esto lo controla Dios, por eso debemos de perder temor, porque es Dios el que determina hasta dónde llega esta situación. Mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso, no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Jehová, no otro. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová, y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz.
Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Iban cantando eso: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Iban soldados, sí, pero no iban a pelear. Dios les había dicho el día antes: no es esta vuestra batalla, es mía la guerra. No hay para qué peleéis vosotros, no. La guerra es mía. Iban cantando: porque su misericordia es para siempre. Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Iban gritándolo. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Oiga esto. Y se mataron los unos a los otros. ¿Sabes? Que si tenemos fe en el poder de Dios y en la sabiduría de Dios, puede ser que alguno de nosotros lo toque ese bicho. Pero ¿sabes cuál es la orden del Señor? Que se maten ellos mismos allá y desaparezcan de tu cuerpo. Que un bicho ataque al otro bicho y no prospere. Porque Dios es Dios y tiene todo poder. Porque Dios es Dios. Mira lo que pasa, mira. Leamos unos versículos más y nos vamos al Nuevo Testamento. Versículo 22. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Tremendo. Se mataron entre ellos mismos. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Eso es. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Romanos capítulo número 1. Romanos capítulo número 1. Vamos a leer el versículo número 16, Romanos 1:16. Dice la palabra del Señor: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. El Evangelio, lo que estamos leyendo, de lo que estudiamos todos los días, de lo que nos alimentamos todos los días, es poder de Dios. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Para salvación, y la palabra salvación significa un paquete donde Dios lo condensó todo lo que tú y yo necesitamos: protección, provisión, libertad, paz, prosperidad, sanidad. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. ¿Qué necesitamos nosotros? Dejar de creer en las malas noticias que nos dan por ahí. Dejar de atiborrarnos la mente de todo ese fatalismo que la gente anda hablando por ahí. Dejar de ver tanta noticia de desgracia y empezar a creer que Dios tiene el control de todo y estar tranquilo. Estar tranquilo. Eso es lo que el Señor nos manda, a tener paz. Si tú estuviste con nosotros en la mañana, el Señor nos decía: no te preocupes, por nada estéis afanosos. ¿Tienes algún temor? Cuéntamelo a mí. Si no sean conocidas tus peticiones delante de Dios, no por ahí diciendo que vea, que mire, que no multiplique el pánico, no multiplique las malas noticias, no las multiplique. Usted no es un multiplicador de malas noticias. Usted es un multiplicador de bendición. Tú y yo somos herederos de bendición. Y cuando uno posee algo que heredó de sus antepasados, en este caso de Dios, uno lo que tiene para dar es lo que le heredaron. La herencia que Dios te dejó, eso es lo que tú tienes para dar. ¿Y qué te dio Dios? Bendición.
¿Cómo vas a ser parte del sistema terrorífico, terrorista que el mundo tiene, el diseño del mundo, de empezar a meterle terror a la gente? Y entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Que mire, y se suponen cosas. Lo tremendo es que se suponen cosas. Y hay cristianos que les gusta esa... Hay cristianos que son felices creyéndole a todo eso, creyéndole a todas esas malas noticias. Y las multiplican y les ponen hasta un poquito más. Y les parece que están siendo muy sabios. No, hermano. No. Léalo conmigo. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No hay raza, escúcheme, no es solamente al judío, dice, al judío primeramente y también al griego. Porque si usted lee el evangelio, no las malas noticias, mire lo que dice el versículo 17. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Deténgase ahí, por favor. Deténgase ahí. La Biblia dice que en el evangelio la justicia de Dios se revela en el evangelio, porque tenemos Mateo capítulo 5, 6 y 7, y allí vemos los mandamientos muy pequeños, los mandamientos de justicia. Esa justicia se revela en nosotros para que nosotros, determinados a creer en ese Dios, tengamos fe, creamos, pero que ese creer en nosotros, esa fe de nosotros, produzca fe de Dios hacia nosotros. Dios nos devuelve una convicción mucho más firme y produce en nosotros la fe que a Él le agrada. La fe que nosotros, la iglesia, necesitamos tener. ¿Para qué? Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Usted y yo no podemos vivir de otra cosa sino de lo que creemos. A veces el cristiano dice, pero ¿por qué me pasa a mí esto? Porque él cree en eso. ¿Por qué me sucedió a mí tal cosa? Porque estaba lleno de temor en el momento de afrontar una situación. Nunca creyó que el Señor lo iba a prosperar, nunca creyó que el Señor lo iba a proteger. Siempre se fue pesimista, siempre se fue con temor. Y entonces le pasó algo y sí ve, entiende esto, por favor. Tú no puedes vivir por encima de lo que crees, no. El justo vivirá exactamente por lo que cree. Y si nosotros creemos en desgracia, viviremos desgracia. Y el que esté esperando enfermarse se va a enfermar. Y el que esté esperando pasar necesidades en este tiempo va a tener necesidades. Mas el justo por la fe vivirá. ¿En qué crees tú? Lo que estás creyendo, eso lo vas a vivir. No podemos vivir por otra cosa sino por lo que estamos creyendo. Por la fe vivirá. ¿Qué tienes tú para creer? ¿En qué estás creyendo? ¿Le estás creyendo a Dios? ¿Le estás creyendo al mundo? ¿Le estás creyendo a alguien más? ¿Le estás creyendo en el sistema terrorista ese que está diciendo, mire, van a ser tantos o yo, y se va a doblar, y esto no es nada, apenas está comenzando? Eso, mejor dicho, por allá en noviembre estará terminando. No crea eso, hermano. Créale a lo que Dios dice, que su ira durará un poco. Y luego vendrá la bendición. Preocupémonos por hacer lo que es correcto. Preocupémonos por declarar el poder de Dios, por creer en el poder de Dios, por saber que estamos guardados y protegidos, por multiplicar esta bendición en otras personas, por enseñarle a la gente a creer en Dios, no a desconfiar, no a creer en lo que dice el mundo, no a creer a la desgracia. El ser humano, por naturaleza, es fatalista. Mire, el ser humano, cuando Adán cayó, vio su futuro de tal manera, tan terrible, vio su futuro tan lleno de dificultades, que tomó una posición y una actitud fatalista. No, esto no se puede, esto es muy difícil, no, qué tremendo, qué difícil, luchas, tribulaciones, pruebas, no. Y eso es lo que aprovecha el diablo, para hacerle creer que usted no tiene quien lo defienda. Pobrecito, no tiene quien lo defienda, usted está solito. Mire que yo tan solito, mire que yo tan solita, mire que, ¿qué hago? Nadie me ayuda. No, tú tienes el Todopoderoso para que te ayude. Tú no estás solo.
Tú no estás solo. Y personas como Pablo entendieron qué es el poder de Dios y que ese poder de Dios está en nosotros, está con nosotros, vive con nosotros. Leamos algunos textos de eso para que usted termine convencido. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Segunda. El capítulo número 13. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13. El versículo número 4. Está hablando del Señor Jesucristo. Dice así, segunda carta a los Corintios 13, 4. Porque aunque fue crucificado en debilidad, mire, a ver, deténgase ahí, medite esto que está diciendo Pablo. A veces el cristiano no sabe trascender a los tiempos, ¿no? Sí, hemos hablado y creo que hay mucho por seguir hablando, que muchos cristianos se quedaron en el Antiguo Testamento. No han podido trascender del Antiguo al Nuevo Testamento. Y están trayendo cosas del Viejo Testamento a vivirlas en el Nuevo. Asimismo, muchos cristianos tienen al Cristo de Hollywood, allá clavado en la cruz, vencido, y se lo cuelgan aquí. ¿Cristianos? Sí. De pronto no en Colombia, gloria a Dios. Aunque por ahí vi a alguien que dice pertenecer a una iglesia renovada, ¿no? El evangelio renovado. Y se cuelgan esas cosas así. No, aunque Él fue crucificado en debilidad, porque Él se hizo débil por obedecer al Padre. Y fue y murió a la cruz por amor de ti y por amor de mí. Eso es lo que dice Pablo. Tú no puedes creer que el Señor se quedó débil. Que Él es el pobrecito del Señor, no puede ayudarnos, Señor. Si tú pudieras guardarnos, pero si no, envíanos un buen medicamento, Señor. Estamos esperando la vacuna. Señor, ¿cuándo? Como si la solución fuera la vacuna. Hay cosas que con vacuna y todo, la persona ha fallecido. No. Tenemos que saber que el Señor Jesús, aunque murió en debilidad, mire lo que dice. Versículo 4, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Ah, qué tremendo eso. No importa que tú te sientas débil, no importa que tú digas no tengo fuerzas para afrontar estas cosas. Confía en el poder de Dios. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él. Pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. El Señor necesita a la iglesia, mucho más si estamos entrando en los años previos a los 7 últimos años que tiene esta generación, que tiene esta dispensación. Mucho más necesita a la iglesia. Cuánto más el Señor va a guardar a toda su iglesia, pero el que cree en Dios, el que cree. Mire que con dolor en días pasados escuché que alguien, ministro del Evangelio, se levantó y dijo que eso del COVID-19 era un invento de los periodistas y que él no hizo caso, que no se guardó, que no se cuidó, que se llevó por delante las autoridades y murió. Se contagió de eso y murió. Porque Dios no nos puede proteger si nosotros somos desobedientes. ¿Cómo Dios va a respaldar la desobediencia de alguien? ¿Va a respaldar una fe nacida de la desobediencia? No. Nosotros no le podemos servir al Señor en la base de la rebeldía, de la rebelión, no podemos. No podemos decir que por fe en el Señor, entonces ahora yo me voy a ir a andar las calles y me voy a poner a predicarle a todo mundo, porque es que es mejor obedecerle a Dios y no al hombre. Pues qué pena. La Biblia en Romanos capítulo 13 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y el versículo número 2 es más contundente porque dice: de modo que quien se opone a la autoridad
a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Ahí está. Porque alguien me llamaba y me preguntaba el mismo día que salió esa noticia: pastor, ¿por qué Dios no respaldó a ese ministro que dijo que él no le tenía miedo a eso y que no se acogió a las normas que le establecieron? Que porque él decía que eso era un cuento, que eso era mentira. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no lo respaldó? Porque Dios no puede respaldar a nadie desobediente, a nadie que se rebele contra las autoridades. No, Señor. Si a alguien le parece absurdo lo que están haciendo, pues de todas maneras, sométase y le va bien. De todas maneras, obedezca, sea el más obediente de todos. Pero que no, que yo me hago una salidita. Hombre, pero es que dijeron que no, pero no importa, pero que es que yo necesito. No haga eso. El consejo es que no haga nada de eso. Nada que tenga que ver con la desobediencia, con la rebeldía, con la rebelión, que queda bien a un hombre. Entonces, nosotros somos débiles en Él, porque Él murió en debilidad, pero vive por el poder de Dios. Nosotros viviremos por el poder de Dios, porque todavía el Señor nos necesita para hacer un trabajo en esta tierra. Él necesita a la iglesia para hacer un trabajo en esta tierra. Y dice allí el capítulo número 1 de la primera carta del apóstol Pedro. Es algo que estudiamos hace muchos domingos, pero que me causa agrado volver a leérselo. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 en adelante. 1:3. Dice la palabra: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Oiga esto tan poderoso, hermano. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Aquí es donde yo hablo del poder de la resurrección que está en nosotros. El poder de la resurrección nos levantó cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Nos dio vida. Y no porque no tuviéramos vida en la carne, no porque no tuviéramos vida en el alma o en el cuerpo, no. Teníamos mucha vida en el alma, poca en el cuerpo sí, porque muchos estábamos enfermos. Pero la vida que Él nos dio es la vida de Dios. Nos impregnó, nos llenó de la vida de Dios por el poder de la resurrección. Dice que nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Qué tremendo esto. Tenemos una herencia que no la corrompe ningún virus. Incorruptible, no la corrompe ninguna bacteria, no la corrompe nada. Para una herencia incorruptible, incontaminada, no la puede contaminar nada. Que nosotros nos falte la fe y nos dejemos llenar de cosas y nos dejemos contaminar de malas noticias y nos dejemos contaminar de miedo, de temor, de pánico y de todo lo demás, pues eso ya es falta de enseñanza, falta de fe en cualquiera de nosotros. E inmarcesible, oiga, que no perece. Inmarcesible es que siempre permanece. Inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Ah, pastor, pero entonces nos toca morirnos para ir al cielo y poder disfrutar de esto. No. Está en el cielo, pero todo lo que usted cree que está en el cielo se hace verdad aquí en la tierra. De hecho, Salmo 119 dice que la palabra permanece para siempre en los cielos, pero la palabra todos los días se hace viva en nosotros, se hace vida en nosotros, porque la creemos. Y ella permanece aquí la tengo, pero el poder de la palabra permanece en los cielos, esperando que alguien la crea para volverse una verdad poderosa. Las sanidades llegan porque creemos en esa palabra. La libertad llega porque creemos en esa palabra. La transformación de vida. Claro, todas las cosas buenas que podemos disfrutar hoy en día es porque podemos creer a esa palabra que permanece para siempre en los cielos. Asimismo, en los cielos está tu naturaleza incorruptible, pero la puedes disfrutar aquí por la fe. En el cielo está tu herencia, pero la puedes disfrutar aquí en esta tierra por la fe. Por eso es que sin fe es imposible agradar a Dios.
y sin fe nadie podrá disfrutar de lo que le pertenece, aunque ya le pertenece. Gálatas nos dice eso. Gálatas en el capítulo 4 dice que, bueno, en el 13, en el último versículo del 3, dice que somos herederos. Bueno, leámoslo para que usted se dé cuenta. No va a perder a la primera carta de Pedro, capítulo número 1. Gálatas, el capítulo número 3, el último versículo de Gálatas, capítulo número 3, dice lo siguiente. Gálatas, capítulo 3, versículo número 18. Perdón. Todavía no he llegado a Gálatas. Ahora sí. Gálatas capítulo 3, versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos, según la promesa. Siga leyendo. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere, en nada se diferencia del esclavo, aunque es señor de todo. Déjeme explicarle aquí esto. Resulta que Dios es poderoso. Él nos levantó, así como levantó a Cristo, del muladar, de la inmundicia, del pecado, de la condenación. Nos levantó, nos dio una nueva naturaleza, nos dio una nueva vida, nos dio herencia, nos hizo herederos de todo lo que el Señor Jesucristo llegó a poseer como hijo de Dios. La Biblia dice que somos herederos de Dios, coherederos con Cristo. La misma calidad de heredero que es Cristo somos nosotros. Pero si nosotros no creemos, venimos a ser como niños, a los que nos tienen que dosificar todo. Como niños, a los que nos tienen que controlar todo. Porque somos inmaduros. Dice la Biblia, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, en nada se diferencia del esclavo, aunque es señor de todo. Aunque tú seas dueño de la herencia, no se te va a poder dar hasta que no lo creas, hasta que no te comportes como un hijo de Dios, como un heredero de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Que le den todo medidito ahí, que le den todo dosificadito, porque es que como es un niño, se enloquece a la hora que se le dé mucho. Es eso, hermano. Es eso. Somos herederos. Demostremos que sabemos administrar la fe y la bendición, para que lo tengamos todo, para que dejemos el temor en las cosas. Eso es, un niño se llena de miedo porque el coco, viene el coco, ya no es el COVID, sino el coco, ahí viene. ¡Ay! ¿Qué irá a hacer de nosotros? Yo le repito algo que dice Pablo en Filipenses, porque sea que vivamos o sea que muramos, de Cristo somos. Esa es la convicción que nosotros tenemos que tener. Entonces sigue diciendo, primera carta de Pedro, capítulo número 1, versículo 4 y 5, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados. Sí, Pablo dice para vosotros, que sois guardados. Para vosotros que sois guardados, óigame la palabra guardar es atesorar, la palabra guardar es proteger. Yo guardo esto para que no se me pierda, para que nadie me lo ensucie, para que nadie me lo dañe, para que nadie me lo vaya a coger, para que nadie se lo vaya a llevar. Guardados por el poder de Dios mediante la fe. Otra vez ahí está, mediante la fe. Cristiano que no crea en el poder de Dios es un cristiano que llena de miedo. Cristiano que crea que está solo, porque es que esto que está sucediendo como que se le salió a Dios de las manos. Entonces cree a todas esas noticias que dicen que va a llegar, que va a venir, que prepárese, que agárrese. 3 días de oscuridad. Tiene que ir a perarse de mucha comida porque van a ser 3 meses que no lo van a dejar salir a usted ni al andén. Hágale, terror, pánico, miedo. Pobre ese Dios que se le salieron las cosas de la mano. Pobre ese Dios que tienen algunos, que no tiene el control ni siquiera de lo que pasa en esta tierra, mucho menos del universo. Pero ese Dios no es el Dios tuyo, no es el Dios de la Biblia, no.
Ese Dios no es el Dios nuestro, ese Dios será el Dios de aquellos religiosos que tienen un Dios crucificado, un Dios muerto. Ellos sí, que se paniquen, ellos sí, que lloren, que se alteren, usted y yo no. Porque tú y yo somos guardados por el poder de Dios. Otra vez, tú y yo somos guardados por el poder de Dios. Guardados por el poder de Dios, guardados. No nos está guardando alguien débil, nos está guardando el Todopoderoso. Y Él nos garantiza que de la manera en que determinó para cada uno de nosotros un proyecto en esta vida, así se va a cumplir. Porque dice, guardados por el poder de Dios, pero mediante la fe. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ahora estamos peleando la batalla de la fe. El diablo nos quiere quitar la fe, nosotros no nos la dejamos quitar. El diablo quiere debilitarnos, nosotros nos fortalecemos en Dios y en su palabra, en su poder. El diablo quiere ponernos duda, nosotros nos llenamos de convicción en Él. Apartamos de nuestra vida el engaño del diablo, apartamos de nuestra vida el diseño del mundo, apartamos de nuestra vida las malas noticias. Solamente le creemos a Dios y a su palabra y podemos empezar a ver cómo Dios nos llena de esa tranquilidad, de ese sosiego, de esa paz, de esa alegría, de ese gozo. Qué bueno que nosotros podamos entrar en esa dimensión de fe porque conocemos la sabiduría de Dios y el conocimiento que nos puede dar esa sabiduría a nosotros. ¿Para qué? Para confiar en el poder de Dios. Por eso este estudio lo titulé La sabiduría y el poder de Dios. Porque Dios todo lo sabe y tiene el control de todas las cosas. Porque si alguien no sabe lo que va a suceder, ¿cómo adelantarse a algo que no sabes si va a suceder? Por eso es que el poder funciona bien dentro de la sabiduría y de la sabiduría de Dios, que es todo sabiduría, omnisciente, Él lo conoce todo, Él es sabio. Porque si Dios no conociera qué va a pasar, por más poder que tenga, entonces, aconteció esto, no, se me salió de las manos ahora sí. ¿Qué puedo hacer? Tengo poder, pero ¿qué hago? No, Él tiene todo y en eso podemos confiar. Así que te voy a invitar a que inclines tu rostro allí donde estás y que si ha habido temor hasta el día de hoy en tu vida, si te has sentido solo, abandonado, abandonada, tal vez indefenso, indefensa, tú le vas a decir al Señor, ¿qué es lo que te está pasando? ¿Qué es lo que ha visitado tu vida? ¿Qué es lo que aflige tu alma? Y trata de decírselo en un lugar donde puedas hacerlo con voz audible, donde puedas decirle al Señor, Señor, esta es mi situación. Pero hoy creo que tú lo conoces todo y tienes poder para que no suceda sino lo que tú has determinado hacer. Y ahora entiendo, Señor, que desde antes de la fundación del mundo, tú ya lo organizaste todo, que todo está planeado, que nosotros estamos viviendo algo que ya pasó, que lo único que vamos a hacer es vivirlo en diferido, ya pasó, ya sucedió. Y eso nos debe generar a nosotros, a ti y a mí, una confianza en el poder y en la sabiduría de Dios. Así que levante esa oración con toda confianza y dile, Señor, Padre Celestial, voy a confiar en ti, voy a confiar a tu palabra, voy a confiar en tu poder, voy a confiar, Señor, en que tú eres sabio, en que tú tienes el conocimiento de todo lo que puede suceder a mi alrededor, conmigo mismo, Señor, voy a confiar. Por eso hoy desecho el temor, echo fuera de mi vida el temor, la incredulidad, la duda, echo fuera de mi vida, Señor, la preocupación. Señor, que mi alma no la toque sino la paz que sobrepasa todo entendimiento, que esa paz gobierne todo mi ser, toda mi mente, Señor, todos mis sentimientos, mis emociones. Hoy rechazo en el nombre de Jesús de Nazaret el temor, la incertidumbre, el pensar que yo no sé qué va a pasar y que de pronto esto se ponga de tal manera que se vuelva una dificultad terrible, un sufrimiento, una angustia, una desesperación. Eso lo desecho de mi vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Y aunque estamos viviendo algo que nunca el mundo había vivido, Señor, aunque esta es la pandemia, Señor, que se ha generalizado más en el mundo entero, Padre Celestial, aún así
Creo en ti, Señor. Creo que tú tienes el poder sobre todos, Señor. Padre bendito, que como lo dice el Salmo 91, Señor, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, Señor. Me sacarás aún de las garras de la muerte, si así te permitiera, Señor, así te placiera permitirlo. Bendito Dios. Señor, tú eres poderoso y estás conmigo, Rey de Gloria. Tú eres sobreabundantemente misericordioso, Señor, y estás conmigo, con mi familia, Rey del cielo. Desecho el temor, desecho la incredulidad, en el nombre de Jesús, desecho el fatalismo, cierro mis oídos, Señor, a todos esos audios, Señor, a todos esos videos, Padre, que están vaticinando terror, que están vaticinando desgracia, que están diciendo que Dios va a tener que ver cómo se le descontrola todo y que no va a poder arreglar nada y que esto se va a volver como al diablo le provocaría que estuviera. Señor, reprendo esas ideas de mi vida, reprendo el engaño del diablo, reprendo la influencia satánica en mi mente, la echo fuera de mi vida y declaro, Señor, que toda preocupación que tenga la voy a llevar, Señor. Padre, sin ninguna clase de preocupación, la voy a llevar con toda oración y súplica y acción de gracias delante de ti, Señor, pero con sosiego, con paz, con alegría, con gozo, sabiendo que tú, Señor, solucionarás todos mis problemas, que tú eres el camino y la verdad y la vida, que tú eres, Señor amado, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, ese poderoso gigante que va delante de nosotros y que tienes el poder para derribar muros de bronce, para destruir cerraduras de hierro, para romper puertas de acero, Señor, y todo lo que se ponga por delante, Señor, nada te saldrá de las manos, nada se te va a salir de las manos, Señor. Y aún, Padre bendito, si viene el enemigo aún en persona contra nosotros, tú nos salvarás, bendito Dios. Tu mano poderosa estará con nosotros para levantarnos, para guardarnos a nosotros y a toda nuestra familia. Padre, protege la vida de mi hermano, de mi hermana, protege su casa, sus niños, Señor, su economía, su salud, prospera todas las cosas, Rey del cielo. Aparta de su vida, Señor, el temor, Padre amado, aparta de su vida, Señor amado, la inseguridad, aparta de su vida la preocupación, bendito Dios. Señor, si hay alguna noticia que está sonando, dándole vueltas en la mente a mi hermano, a mi hermana, Señor, limpia su mente, Espíritu de Dios, límpiala, Señor, aparta de su vida la inseguridad, Padre, en el nombre de Jesucristo te lo pido, Rey de Gloria, y fortalécenos, Señor, trae a nosotros una fe fortalecida, Señor, aumenta nuestra fe y permite que tu paz, esa paz que tú ganaste, Señor, en la cruz del Calvario, ahora se establezca en nuestro ser, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, gobierne nuestros pensamientos, nuestras emociones, todo nuestro ser para la gloria de tu nombre y que de hoy en adelante, Señor, estemos sosegados, tranquilos, Señor, seguros de que contigo somos más que vencedores y que nada, absolutamente nada de improviso nos va a tomar por sorpresa. No, Señor, porque contigo, Señor, Padre, estaremos amurallados, guardados, protegidos. Tú eres aquel, Señor, que ha puesto, Señor, vallado de protección a nuestro alrededor y alrededor de toda nuestra familia, desde el mayor, Señor, hasta el más pequeño, aún hasta el que no ha nacido, bendito Dios. Y tú apartarás de nosotros, Señor, la peste, tú apartarás de nosotros la desgracia, tú apartarás de nosotros la enfermedad, la ruina, la miseria, en el nombre de Jesús de Nazaret. La destrucción de familia, tú la apartas, Señor, y traes a nosotros, Señor, sanidad y medicina, y nos curarás, Señor, porque tú vas con nosotros, Señor mío, y siempre, Padre celestial, le harás frente a todo lo que venga contra nosotros, porque si tú estás con nosotros, ¿quién podrá estar contra nosotros? Nadie lo hará, Señor, porque tú eres ese poderoso gigante en el cual confiamos. Bendito Dios, hoy confiamos también que eres nuestro alto castillo, nuestro refugio seguro, Señor, Padre, nuestro pronto auxilio, Señor, ese escudo que a nuestro alrededor nos guarda, Señor, de toda saeta que huele en la noche o cualquier peste que venga en el día, porque tú, Señor, así lo has dicho y así lo cumplirás. En el nombre de Jesús declaro familias sanas, prosperadas, bendecidas, libres. Declaro la restauración de todo lo que el diablo haya dañado en cada vida, aquí, en Colombia, en cualquier lugar del mundo. Y declaro la victoria de Jesucristo en la iglesia, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, bendito Dios. Amén y amén. Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténtica Villavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio.
cumpliendo el propósito de Dios.